Los archivos judiciales del condado de Lancaster, Pensilvania, informan de 4 muertes distintas entre 1837 y 1841. Un abogado que se cayó de su caballo una mañana de niebla. Un banquero ahogado en las aguas poco profundas de Mill Creek. Un juez de circuito que murió repentinamente durante la cosecha. Y un sheriff del condado que fue hallado en el fondo de su propio pozo. Lo que estos registros no muestran es que los 4 hombres estaban casados con hermanas de la misma familia católica irlandesa, y que cada muerte se produjo en los 18 meses posteriores a sus bodas. Las hermanas Brennan Bridget, Catherine, Margaret y Sarah habían heredado la mayor granja del condado de Lancaster y matarían para conservarla. Pero antes de hablar de la granja familiar Brennan y las 4 viudas que se negaron a marcharse, déjenme contarles sobre el verano de 1836 que lo cambió todo para las hermanas Brennan, y la conversación, a la luz de las velas que selló el destino de 4 hombres destacados. La granja familiar Brennan abarcaba 847 acres de la mejor tierra de Pensilvania, bordeada por Mill Creek al norte y Lancaster Pike al sur. Patrick Brennan, que había llegado de Cork sin nada más que voluntad y aversión por los ingleses, había pasado 37 años forjando su imperio americano. Para 1836, su propiedad era más valiosa que la mayoría de las aldeas, con una casa de piedra más grande que la mayoría de las de Filadelfia, graneros lo suficientemente grandes para 200 cabezas de ganado y silos de grano que alimentaban a medio condado durante el invierno. Pero Patrick Brennan murió ese octubre con el problema que habría matado a familias más pequeñas: la ley. Las leyes de herencia de Pensilvania establecían que la herencia de un hombre se dividiera en partes iguales entre sus hijos después de su muerte. Patrick no tenía hijos varones. Sus 4 hijas, Bridget de 28, Catherine de 26, Margaret de 24 y Sarah de 21. Se enfrentaron a la idea de ver el trabajo de toda la vida de su padre dividido en pedazos inútiles, vendido para pagar a acreedores e impuestos. Las hermanas habían crecido sabiendo que este día llegaría. Les había hablado de la tierra. Les había contado la historia del desalojo de su abuelo de la tierra irlandesa, de las familias dispersas cuando cambiaba la propiedad. La tierra no es solo tierra, decía, con su acento intacto tras décadas en América. La tierra es tu sangre, tu porvenir, tu alma. Perderás la tierra y perderás lo que eres. El condado de Lancaster, en 1836, era un lugar donde tales sentimientos contaban. Los granjeros alemanes e irlandeses que se habían establecido allí conocían la santidad de la propiedad de una manera que los americanos más recientes, aquellos cuyas familias siempre habían poseído tierras, nunca podrían comprender. Pero saber que debían preservar la tierra y lograrlo eran 2 cosas distintas. Las hermanas Brennan no eran granjeras ordinarias. La mayor, Bridget, era una inteligencia aguda que había aprendido a disfrazar con sonrisas discretas y ojos bajos. Podía calcular el interés compuesto más rápido que la mayoría de los banqueros, y había estado llevando en secreto los libros de la granja desde que la vista de su padre comenzó a fallar. Catherine había heredado la capacidad de su padre para leer a la gente, para intuir sus puntos débiles y anhelos con una precisión casi sobrenatural. Margaret era una belleza celestial que hacía que los hombres olvidaran sus nombres, con un sentido práctico despiadado que su rostro angelical escondía. La menor, Sarah, había sido agraciada con una voz capaz de atraer a los pájaros de los árboles y una habilidad camaleónica para el papel que tuviera que interpretar. Juntas, crearon una conspiración de supervivencia que resonaría a través del condado de Lancaster, aunque la naturaleza de su conspiración permanecería oculta durante casi un siglo. El plan nació en las noches que siguieron al funeral de su padre, cuando las hermanas se reunieron en la cocina iluminada por las lámparas para afrontar su porvenir. Los impuestos prediales por sí solos se comerían sus ahorros en 2 años. El matrimonio, la respuesta habitual para las mujeres sin bienes, las dispersaría en hogares, nombres, fidelidades diferentes. Pero, ¿y si el matrimonio pudiera beneficiar sus objetivos, en lugar de arruinarlos? Estaremos juntas, dijo Bridget una noche de noviembre en que la escarcha se extendía por las ventanas y el fuego arrojaba sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Pase lo que pase, estaremos juntas y conservaremos la granja. La ley dice otra cosa, dijo Margaret, siempre pragmática. La ley, dijo Catherine despacio, puede ser comprada.
Fue Sara quien pronunció las palabras que sellarían su destino. Los hombres mueren. Hermanas. Los esposos se mueren. Y las viudas heredan todo. La primera muerte se produjo el 15 de marzo de 1838, apenas 14 meses después del funeral de Patrick Brennan y 6 meses después de que Bridget se casara con el mejor abogado del condado de Lancaster, Thomas Hennessy. Hennessy había sido una elección natural. Un abogado católico irlandés de 40 años, viudo y sin hijos, lo suficientemente próspero como para cubrir los impuestos sobre la propiedad de Brennan sin pestañear y lo suficientemente influyente como para reorganizar las deudas legales de la familia. Su noviazgo había sido corto pero intenso. Hennessy, viudo desde hacía 3 años tras la muerte por tisis de su primera esposa, quedó prendado de la belleza e inteligencia de Bridget. Podía citar casos judiciales como si estuviera planeando una cena de gala. Se burlaba de sus cuentos de triunfos en los tribunales y escuchaba sus ambiciones de presentarse como juez de condado. 2 meses después de conocerse en misa dominical, Thomas Hennessy estaba seguro de que Bridget Brennan era la respuesta a sus plegarias. La boda se celebró en diciembre de 1837 y proclamó al condado de Lancaster que las finanzas de los Brennan estaban consolidadas. Hennessy se mudó a la casa de campo de piedra y trajo con él su fortuna y su experiencia legal para reorganizar la propiedad en beneficio de las 4 hermanas. El trato era complejo, pero legítimo. Un fideicomiso familiar que preservaría la tierra y garantizaría el futuro de cada hermana. Pero Thomas Hennessy había malinterpretado las prioridades de su nueva esposa. A las pocas semanas del matrimonio, empezó a observar comportamientos extraños. Bridget estaba más preocupada por sus hermanas que por su matrimonio. Insistió en que Catherine, Margaret y Sarah se quedaran en la casa principal, extendiendo lo que debería haber sido una luna de miel en una reunión familiar. Cuando Hennessy propuso que los recién casados podrían aprovechar la intimidad, la respuesta de Bridget fue tajante. «Mis hermanas son mi sangre, Thomas. Se quedan». La tensión se disparó cuando Hennessy se enteró de que Bridget había estado aprovechando sus conexiones legales para investigar el historial financiero de algunos de los solteros más codiciados del condado de Lancaster. Cuando se le preguntó, dijo que solo estaba cuidando el futuro de sus hermanas. Pero Hennessy vio algo más calculador en ella. La mañana del 15 de marzo comenzó con una discusión. A Hennessy le habían ofrecido comprar un bufete de abogados en Filadelfia que impulsaría su carrera, pero que implicaría mudarse del condado de Lancaster. Cuando le propuso la idea a Bridget en el desayuno, su respuesta fue un rotundo «No, no vamos», sin apartar la vista de sus gachas. «Este es nuestro futuro, Bridget, la oportunidad de crear algo más grande que un bufete de abogados rural. Nuestro futuro está aquí, en esta tierra, en esta granja. Tus hermanas pueden venir a vernos a Filadelfia. Pueden venir a vivir con nosotros cuando estén casadas». Bridget finalmente lo miró, y Hennessy luego le diría a su asistente legal que su rostro lo había asustado. «No entiendes, ¿verdad, Thomas? No nos vamos. Nunca nos separamos». La conversación siguió mientras Hennessy se preparaba para montar e ir a su oficina en Lancaster Town. La mañana estaba cubierta de niebla, rara para marzo, pero no inaudita en el clima impredecible de Pensilvania. Los vecinos dijeron después que habían oído voces altas en la casa de los Brennan, pero la niebla ahogaba las palabras. Alrededor de las 9:30 de la mañana, el caballo de Thomas Hennessy regresó a la cabaña sin jinete. El animal estaba sudando, sus ojos abiertos por el horror. Bridget montó inmediatamente una partida de búsqueda. Su angustia parecía sincera, abrumadora. Encontraron el cuerpo de Hennessy 3 horas después, a media milla de la granja, al lado de la carretera principal. Su cuello estaba roto como por una caída mortal de su caballo. El médico forense del condado, el Dr. James Mallister, revisó con cuidado. Las heridas eran las de una caída de caballo, cuello roto, contusiones en el cráneo, hematomas que indicaban que el caballo había pisoteado a Hennessy después de derribarlo. La niebla habría sido peligrosa en un camino tan familiar, y la yegua de Hennessy era nerviosa ante cualquier sonido o movimiento inesperado. Pero algunas cosas alarmaron a quienes conocían a la pareja. Hennessy era un jinete experimentado que había recorrido esa ruta miles de veces en todas las condiciones climáticas. Aún más extraño era el estado del caballo cuando volvió. Estaba tan agitado que parecía que se había caído de algo más que de un simple árbol. Lo más perturbador fue la reacción de Bridget.
Su dolor parecía sincero, pero su primera preocupación era por cuestiones prácticas. Asegurar el testamento de Hennessy, consolidar su patrimonio y garantizar que sus arreglos legales para la granja permanecieran intactos. El funeral atrajo a cientos de dolientes. Thomas Hennessy había sido una figura muy respetada en la profesión jurídica del condado de Lancaster, y su muerte repentina conmocionó a la comunidad. Bridget hizo de viuda desconsolada a la perfección, recibiendo condolencias con lágrimas y dignidad. Pero los más cercanos a la familia observaron que sus hermanas parecían menos afligidas y más como si estuvieran apoyando a una mujer que había logrado algo difícil. Un mes después del funeral, Catherine Brennan empezó a salir con Hamilton Crawford, el hombre de negocios más próspero del condado de Lancaster. El noviazgo de Crawford siguió un patrón que se volvería inquietantemente familiar para cualquiera que siguiera de cerca la vida amorosa de las hermanas Brennan. Hamilton Crawford, un hombre de negocios de 30 años, escocés presbiteriano convertido al catolicismo para casarse con su primera esposa, que había muerto 3 años atrás de fiebre puerperal. Su banco tenía hipotecada la mitad de las granjas del condado de Lancaster, y su fortuna rivalizaba con la de los príncipes mercantes de Filadelfia. Se acercó a Crawford con una mezcla de vulnerabilidad y determinación que era imposible para un hombre que había pasado 3 años solo, ahogándose en libros de contabilidad y papeles de préstamos. Ella llegaba a su banco los martes por la tarde, supuestamente para hablar sobre las finanzas familiares después de la muerte de Thomas Hennessy, pero con el tiempo sus charlas pasaron de ser sobre negocios a ser personales. «Me preocupan mis hermanas», reveló Catherine en una de estas reuniones, su voz con el tono adecuado de inquietud. «Bridget sigue de luto, por supuesto, pero Margaret y Sarah necesitan dirección, protección. Una mujer sola en el mundo está expuesta a tantos peligros». Crawford, sin hermanos y que siempre se había preguntado cómo se sentía la lealtad familiar, se sintió atraído por la dedicación de Catherine a sus hermanas. Aquí había una mujer que reconocía que la sangre era más espesa que el agua, algo que no veía a menudo. Su compromiso, anunciado en agosto de 1838, no sorprendió a nadie que hubiera sido testigo de la metamorfosis de Crawford, de viudo desconsolado a galán enamorado. La boda fue en octubre, un año después de la muerte de Patrick Brennan, y 7 meses después del funeral de Thomas Hennessy. Se mudó a la casa de campo, y trajo con él su fortuna y su habilidad para manejar las finanzas. Como Hennessy antes que él, reorganizó las estructuras de propiedad para proteger aún más a las 4 hermanas, nunca cuestionando la insistencia de Catherine de que la familia permaneciera unida. Pero Hamilton Crawford era más sistemático que Thomas Hennessy, y sus instintos de banquero habían captado cosas que un abogado podría haber perdido. A las pocas semanas de casarse, empezó un diario secreto en el que anotaba cosas que acabarían siendo proféticas. 3 de noviembre de 1838. Catherine se niega a mezclar las cuentas de la herencia de cada hermana paterna. Dice que es temporal, hasta que todas se casen. Pero Margaret no se interesa en los pretendientes a pesar de su belleza evidente. Sarah disuade a los hombres que la visitan. Comienzo a pensar que no se van a casar. 18 de noviembre de 1838. Bridget fue al banco hoy para hablar sobre inversiones. Su comprensión del interés compuesto y de los valores de propiedad es superior a la de la mayoría de los hombres de negocios. Preguntó por las leyes de herencia, por los derechos de las viudas en caso de muerte sin testamento. Dijo curiosidad académica, pero el diálogo se sintió orquestado. 1 grado de diciembre de 1838. Oí a Catherine y a Margaret hablar de permanecer unidas y salvaguardar el patrimonio. Al darse cuenta de que estaba escuchando, cambiaron rápidamente a hablar sobre los preparativos navideños. Cada vez estoy más convencido de que las hermanas han hecho algún tipo de pacto sobre la propiedad. 15 de diciembre de 1838. Catherine se ha vuelto fría, mecánica en sus expresiones de afecto. Se interesa más por hablar de negocios que por las cosas de un matrimonio normal. Cuando hablé de formar una familia, su respuesta fue gélida, casi desdeñosa. «Las 4 somos familia», dijo. Las sospechas de Crawford se intensificaron cuando se enteró de que Margaret ahora recibía la visita del juez Cornelius Whitman, el juez de circuito que manejaba los casos legales más importantes del condado de Lancaster. Whitman era un hombre apuesto de unos 50 años, viudo y con hijos adultos en Filadelfia,
era también el juez que arbitraría cualquier demanda contra los arreglos de propiedad de la familia Brennan. Su educación como banquero le había enseñado a identificar patrones, y el que estaba viendo formarse alrededor de las hermanas Brennan le preocupaba. Pero Hamilton Crawford había cometido un error fatal. Pensó que identificar una conspiración lo haría inmune a convertirse en su próxima víctima. La segunda muerte se produjo el 8 de febrero de 1839, en uno de los inviernos más gélidos del condado de Lancaster. Crawford se había acostumbrado a recorrer los bordes de la propiedad cada mañana, en parte por ejercicio y en parte para supervisar los preparativos de invierno de la granja. Mill Creek, la línea norte de la propiedad Brennan, se había congelado por primera vez en años y parecía un camino seguro sobre el agua. El cuerpo de Crawford fue encontrado por un vecino que buscaba ganado perdido. Al parecer, el banquero había intentado vadear el arroyo sobre el hielo, que se rompió bajo él, sumergiéndolo en el agua helada. La corriente lo había arrastrado casi un cuarto de milla río abajo antes de que su cuerpo quedara atrapado contra un tronco caído. Muerte por ahogamiento complicada, por hipotermia. Lo que cabría esperar en un accidente como este. Pero Crawford había dejado atrás su diario, oculto en su caja fuerte personal en el banco. La última entrada, del 7 de febrero, mostraba cuán profundamente sospechaba ella. Catherine sabe que sospecho algo. Su comportamiento se ha vuelto más impredecible. Me sigue a todos lados. Dice que es por mi seguridad, pero se siente más como una vigilancia. Voy a enfrentarla mañana, por mis sospechas sobre la muerte de Thomas Hennessy. Si me pasa algo, busquen a las hermanas. No son quienes aparentan. El Dr. Mallister, quien había examinado el cuerpo de Thomas Hennessy el año pasado, encontró la muerte de Crawford igualmente sencilla desde un punto de vista médico. Ahogarse en agua helada era un riesgo invernal común en la Pensilvania rural. El hielo de Mill Creek parecía firme, pero un manantial subterráneo lo había adelgazado en puntos impredecibles. El cuerpo de Crawford no presentaba signos de violencia, ni heridas defensivas, nada que sugiriera que su muerte fuera algo más que un accidente. El dolor de Catherine parecía tan auténtico como el de Bridget, pero los espectadores notaron que ambas viudas parecían más interesadas en cuestiones prácticas que en el dolor. A los pocos días del funeral de Crawford, ya estaban reuniéndose con abogados y banqueros, garantizando que la seguridad financiera familiar permaneciera intacta. El patrón era evidente para cualquiera que lo notara, pero en una sociedad que reverenciaba el matrimonio y la tragedia de la viudez juvenil, pocos se atrevían a manifestar sus sospechas en voz alta. El compromiso de Margaret Brennan con el juez Cornelius Whitman se anunció 6 semanas después del funeral de Hamilton Crawford. El juez Whitman era la cima de la sociedad del condado de Lancaster, dictaba la ley para miles de personas, y su influencia social abría puertas en toda Pensilvania. A sus 53 años era reconocido en los tribunales desde Filadelfia hasta Pittsburgh, y su designación al tribunal de circuito se había considerado un trampolín para cargos judiciales superiores, tal vez incluso para la Corte Suprema Estatal. El cortejo de Margaret al juez fue más sofisticado que cualquier campaña anterior de sus hermanas. En lugar de la aproximación frontal que Catherine había empleado con Crawford, o la asociación intelectual que Bridget había forjado con Hennessy, Margaret lanzó lo que solo podía describirse como una campaña de vulnerabilidad calculada. Apareció por primera vez en el tribunal de Whitman en marzo de 1839, al parecer en busca de asesoramiento legal sobre la ley de propiedad en la herencia de su padre. Era hermosa, pero lo que atrajo a Whitman fue su aparente ingenuidad en cuestiones legales e inteligencia, que hacía que sus preguntas fueran sorprendentemente agudas. Era como una flor delicada, pero consciente del mundo. «Disculpe, no entiendo estas cosas de herencia, su señoría», dijo en su primera entrevista a solas, sus ojos azules muy abiertos por la confusión. «Mis hermanas y yo solo deseamos respetar la voluntad de nuestro padre, pero la ley parece empeñada en destruir familias en lugar de protegerlas». Whitman había lidiado con familiares codiciosos y testamentos disputados durante décadas. La lealtad familiar de Margaret era refrescante. Aquí tenía a una joven que anteponía la sangre a la ambición, que buscaba asesoramiento legal no para sí misma, sino para el bien de sus hermanas. Sus charlas se ampliaron más allá de lo legal para hablar de literatura, filosofía, pérdida, todo lo que el juez había perdido. Su esposa había fallecido 5 años atrás, y sus hijos se habían mudado a ciudades lejanas, dejándolo cada vez más solo.
La táctica de Margaret fue la paciencia. Nunca insistió en encuentros privados. Nunca insinuó motivos románticos. Nunca pareció ser nada más que una joven agradecida que buscaba el consejo de un anciano reverenciado. Pero, extrañamente, Whitman se sorprendió esperándolo, ajustando su agenda a sus visitas y abriéndose poco a poco a alguien que parecía entender su soledad sin aprovecharse de ella. El anuncio del compromiso en mayo de 1839 sorprendió al condado de Lancaster más que cualquiera de los matrimonios anteriores. El juez Whitman era un hombre respetable, cuyo criterio era considerado infalible. Que se casara con la tercera hermana Brennan después de la conveniente muerte de los esposos de sus hermanas, les pareció a muchos una coincidencia notable o sospechosa. Pero Whitman parecía feliz por primera vez en años. Margaret iluminó su existencia sombría, llenando su hogar de risas y calor. Se interesó por su labor, indagó por los casos que había litigado, por los precedentes jurídicos, por la historia de los casos, por los compañeros, pero lo más importante, compartió su creciente preocupación por el extraño patrón de muertes que seguía a su familia. «Me preocupan mis hermanas», le confesó Margaret a Whitman 2 semanas antes de su boda. Bridget y Catherine han cambiado desde la muerte de sus esposos, más reservadas, más obsesionadas con mantener unida a la familia. A veces creo que traman algo, pero no sé el qué. Esta conversación sería más tarde recordada como el intento de Margaret de distanciarse de la conspiración de sus hermanas, o la más calculadora de todas las manipulaciones, explotando las sospechas de Whitman para exonerarse a sí misma y retratarse como una víctima involuntaria de los planes de su hermana. La boda se celebró en julio de 1839, una ceremonia más modesta que las anteriores, en parte en señal de duelo por las recientes defunciones y en parte por los murmullos que se extendían sobre la peculiar fortuna de los Brennan en el amor y la pérdida. Whitman se mudó a la casa de campo como sus antecesores, pero exigió conservar su propia casa en la ciudad por motivos de trabajo. Esta disposición implicaba que vivía en la granja durante el día y volvía a Lancaster para las sesiones judiciales. La preparación jurídica del juez lo hizo un observador más atento de lo que habían sido Hennessy o Crawford. Un mes después de casarse, empezó a notar comportamientos extraños que sus antecesores habían ignorado o descartado. Sus diarios personales, descubiertos años más tarde, revelaron a un hombre cada vez más convencido de haberse casado con una conspiración. 10 de agosto de 1839. Margaret quiere saber mi horario de antemano. Dice que quiere hacer planes de comida y sociales en torno a ello, pero sus preguntas suenan más interesadas en cuándo voy a estar sola que en los preparativos. 25 de agosto de 1839. Oí a Bridget y Catherine hablando de el arreglo final y terminar el plan. Entré en la habitación y cambiaron de tema. La reacción de Margaret fue extraña, más asustada que curiosa. 2 de septiembre de 1839. Sorprendí a Margaret revisando mi testamento y pólizas de seguro. Dijo que estaba tratando de aprender el argot legal, pero sus preguntas eran demasiado perspicaces. Comienzo a pensar que conoce más leyes de lo que deja ver. 15 de septiembre de 1839. Enfrentamiento con Margaret sobre mis sospechas sobre sus hermanas. Su respuesta fue inmediata, lágrimas y protestas de inocencia, pero algo en su reacción pareció ensayado. O es víctima de los planes de sus hermanas, o es mejor actriz de lo que pensaba. El cargo de juez Whitman le proporcionó información que sus antecesores no habían tenido. En secreto reabrió las investigaciones sobre las muertes de Thomas Hennessy y Hamilton Crawford, exigiendo copias de los informes forenses y localizando a testigos. Lo que encontró lo inquietó. Ambos habían fallecido en momentos en que se sabía que discutían con sus esposas sobre abandonar el condado de Lancaster. Ambas muertes habían sido accidentales, pero con una sincronización sospechosa. Lo peor era que ambos hombres habían actualizado sus testamentos recientemente, dejando todo a sus esposas y por extensión a toda la familia Brennan. Pero la investigación de Whitman descubrió algo más. No era la única que se preguntaba acerca de las hermanas Brennan. Un detective privado llamado Daniel Murphy había estado husmeando en el condado de Lancaster, diciendo que representaba a partes interesadas, preocupadas por el patrón de muertes. Las preguntas de Murphy se centraron en las finanzas de las hermanas, sus conexiones con los magnates locales y sus futuras perspectivas matrimoniales.
Cuando Whitman intentó llamar a Murphy directamente, se enteró de que ya había abandonado el condado de Lancaster, pero no antes de hablar con algunos testigos clave y solicitar copias de los registros públicos de la propiedad de Brennan. Alguien ajeno a la familia estaba armando el rompecabezas de la conspiración de las hermanas. El 30 de octubre de 1839, el juez Whitman hizo la pregunta que lo absolvería o lo condenaría. Enfrentó a Margaret con sus hallazgos y exigió saber la verdad sobre la participación de sus hermanas en la muerte de sus esposos. La respuesta de Margaret decidiría si la cuarta hermana Brennan era una cómplice o simplemente otra víctima de la implacable voluntad de su familia de permanecer unida. La pelea entre el juez Whitman y Margaret se produjo en el salón de la casa de campo una noche lluviosa en que Catherine y Sarah habían ido a Lancaster Town a por provisiones y los recién casados se habían quedado solos por primera vez en semanas. Whitman había calculado el momento, sabiendo que su esposa se transformaba cuando sus hermanas estaban cerca, en comparación a cuando estaban solas. Margaret, comenzó, su voz llevando la autoridad de años en el estrado. Sé lo que hicieron tus hermanas. La pregunta es, ¿eres su cómplice o su próxima víctima? La respuesta de Margaret fue instantánea, visceral. Se dejó caer en una silla. Su rostro se puso blanco. Sus manos temblaban mientras se las apretaba contra la boca. Se quedó en silencio unos minutos, mirando a su marido con una mezcla de horror, alivio y algo que podría haber sido gratitud. Estaba esperando que alguien lo notara. Finalmente susurró. Y he estado rezando para que alguien las detuviera antes de que me hicieran hacer lo que hicieron. Lo que siguió fue una confesión que expuso la magnitud de la conspiración de las hermanas Brennan. Según Margaret, el plan había sido crear a Bridget en las noches que siguieron al funeral de su padre. La mayor de las hermanas había calculado que 4 matrimonios convenientes seguidos de 4 muertes oportunas no solo preservarían la fortuna familiar, sino que también establecerían un imperio financiero que la sostendría en el lujo por el resto de sus vidas. Tuvimos que pensar como hombres, dijo Margaret, su voz elevándose. Ella dijo, los hombres tienen la violencia y la política para obtener lo que desean, pero las mujeres deben ser más astutas, más pacientes. Dijo, si lo hacemos bien, nadie sospechará de nosotras, porque la gente ve lo que espera ver. Viudas en duelo, no asesinas calculadoras. La confesión mostró la eficiencia aterradora de los métodos de las hermanas. Cada asesinato había sido planificado con meses de anticipación, cubriendo todos los ángulos posibles, preparando coartadas para distintas situaciones, arreglando accidentes creíbles. Bridget había estudiado las costumbres de Thomas Hennessy durante semanas antes de su muerte, tomando nota de su viaje a la ciudad, el comportamiento de su caballo y el clima que podría ocultar sus movimientos. Ella drogó su café esa mañana, dijo Margaret, algo que lo marearía, lo confundiría, pero que habría desaparecido de su organismo cuando alguien inspeccionara su cuerpo. Luego espantó a su caballo echándole a rodar una piedra precisamente cuando iba por lo más pendiente del camino. La de Hamilton Crawford había exigido más planificación. Catherine se pasó semanas analizando los movimientos del hielo en Mill Creek, catalogando el lugar preciso donde los manantiales subterráneos habrían puntos vulnerables impredecibles. La mañana de su muerte, utilizó varillas de hierro calentadas para debilitar aún más el hielo, creando una trampa de apariencia natural. Ella caminó con él esa mañana, continuó Margaret, las lágrimas cayendo ahora sin control. Insistió en recorrer los límites de la propiedad con él, algo que nunca había hecho. Ella lo guió exactamente al punto correcto sobre el hielo. Luego se apartó justo cuando cedía. Ella comentó después que tuvo que sostener su cabeza bajo el agua durante casi un minuto, pero el frío lo debilitó y no pudo defenderse. Pero la mayor revelación de Margaret era sobre su propia participación en la conspiración. No había sido una víctima inocente de los planes de sus hermanas. Había sido su cómplice renuente desde el principio. Bridget y Catherine le habían advertido que su colaboración no era negociable, que la supervivencia de la familia dependía de que las 4 hermanas cumplieran con sus obligaciones. Me dijeron que si me negaba harían parecer que yo había sido la asesina todo el tiempo, relató. Bridget dijo que sería sencillo dejar pruebas de que maté a Thomas y Hamilton por celos o avaricia. Dijeron que nadie creería que 3 hermanas pudieran trabajar juntas tan bien,
pero todos creerían que una de las hermanas se había vuelto loca de celos. El juez Whitman escuchó esta confesión con horror creciente, tanto por los crímenes que detallaba como por la comprensión de que su propia muerte había sido planificada con la misma precisión metódica. Margaret descubrió que su asesinato estaba planeado para el 15 de noviembre de 1839, en menos de 3 semanas. El método sería el envenenamiento, con una toxina de efecto retardado que simulara un ataque al corazón, una causa de muerte plausible para un hombre de su edad y estrés laboral. Sarah ha estado experimentando con distintas dosis, reveló Margaret. Lo ha estado probando en gatos y perros callejeros, descubriendo la dosis que mataría lo suficientemente rápido como para prevenir la recuperación, pero lo suficientemente lento como para parecer natural. Bridget dijo, tu muerte tenía que ser impecable porque eres demasiado notable para atribuirlo a otro accidente conveniente. Pero la investigación de Whitman había revelado otra pieza del complot, la participación de Daniel Murphy, el detective privado que había estado husmeando en el condado de Lancaster. Según Margaret, Murphy no estaba trabajando para partes interesadas como había afirmado. Estaba trabajando para las propias hermanas Brennan, contratado para descubrir a cualquiera que se acercara demasiado a la verdad sobre sus delitos. Bridget quería saber si alguien sospechaba de nosotras, dijo Margaret. Dijo que teníamos que adelantarnos a cualquier investigación, averiguar qué decían, qué pensaban las personas. Murphy nos dice cada semana quién anda preguntando por nuestra familia. Esta información implicaba que la propia investigación de Whitman era de conocimiento de las hermanas, que sus sospechas habían sido informadas y que su enfrentamiento con Margaret podría ser parte de su plan mayor. Quizá la confesión de Margaret era sincera, o quizá era una puesta en escena cuidadosamente orquestada para hacerlo bajar la guardia en el momento preciso. ¿Cómo sé que mientes ahora?, exigió Whitman. ¿Cómo puedo saber que esto no es solo otra máscara de engaño? La respuesta de Margaret fue decisiva. Se dirigió al escritorio del salón, destrabó el cajón cerrado con llave que llevaba al cuello y sacó un diario encuadernado en cuero repleto de escritura a mano. Esto lo abarca todo, dijo, poniendo el diario en las manos de Whitman. Cada asesinato, cada plan, cada palabra. He estado grabando todo desde la muerte de Thomas, en caso de que algún día necesite evidencia de lo que realmente sucedió. Whitman abrió el libro, pero entonces el ruido de caballos aproximándose indicó que Catherine y Sarah habían regresado de la ciudad. Los ojos de Margaret se encontraron con los de su esposo con una súplica desesperada. No pueden saber que te lo dije, susurró. Si creen que conoces la verdad, te matarán esta noche. El diario que Margaret entregó al juez Whitman abarcaba 3 años de registros meticulosos que transformaban a las hermanas Brennan de sospechosas en monstruos confirmados. Escritas con la caligrafía de Margaret, las páginas relataban no solo los asesinatos de Thomas Hennessy y Hamilton Crawford, sino también la planificación metódica que había precedido a cada muerte y el cálculo frío que la había seguido. La primera entrada, del 15 de noviembre de 1836, un mes después del funeral de Patrick Brennan, mostró el punto en que el dolor se convirtió en algo mucho más peligroso. Bridget nos ha dado una elección que no es una elección en absoluto. Podemos ver cómo la herencia de padre es destruida por las leyes hereditarias, repartida entre acreedores y fisco hasta no quedar nada de 37 años de trabajo, o podemos hacernos dueños de nuestro destino. Ella dice que las mujeres siempre han usado el matrimonio como arma, pero nosotras vamos a ser las primeras en usar la viudez como estrategia. 4 bodas, 4 muertes, 4 herencias. Cuando acabemos, seremos dueñas de medio condado de Lancaster. Las entradas posteriores registraron la metamorfosis de las hermanas de víctimas lloronas a depredadoras calculadoras. Analizaron posibles objetivos, como estrategas militares, calculando la riqueza, el rango, los hábitos y las debilidades de cada hombre. Thomas Hennessy había sido elegido no solo por su habilidad legal, sino por su soledad. Un viudo solitario estaría dispuesto a hacer elecciones impulsivas sobre el matrimonio y el testamento. 3 de diciembre de 1836. Bridget dice, nunca debemos sentirnos culpables por lo que estamos planeando. Estos hombres morirán felices, creyéndose amados y estimados. Sus muertes serán rápidas y sin dolor, mucho más compasivas que la inanición lenta que nos matará si perdemos la granja.
Ella dice, no somos asesinas. Somos sobrevivientes, luchando con las únicas armas que las mujeres tenemos en un mundo que pretende aniquilarnos. Pero el diario también reveló el precio psicológico de su conspiración. Las entradas de Margaret se volvieron más erráticas a medida que el plan pasaba de ser una conversación a una realidad. 16 de marzo de 1838. Thomas está muerto, y Bridget no muestra más emoción que si hubiera matado un pollo para la cena. Me dijo que lo más difícil fue fingir duelo en el funeral. No porque me sintiera culpable, sino porque estaba orgullosa de lo bien que había logrado el asesinato. Creo que mi hermana está loca de verdad, pero me da demasiado miedo llevarle la contraria. El diario registró cómo el carácter de cada hermana había sido transformado en un arma para su complot. Bridget fue el cerebro, utilizando su ingenio para planificar cada asesinato y su crueldad para garantizar que nada se pasara por alto. Catherine fue la manipuladora emocional capaz de leer a los hombres y explotarlos con precisión quirúrgica. Se había convertido en su informante, y en ocasiones en su ejecutora. Su apariencia juvenil y su voz dulce la hacían ideal para administrar veneno sin levantar sospechas. El rol de Margaret, según sus propias escrituras, era el de la cómplice reluctante que le daba legitimidad a su plan. Su angustia y aparente inocencia hacían impensable que las 4 hermanas pudieran ser culpables. Actuó como su coartada involuntaria la hermana que claramente no estaba contenta con la situación, lo que convenció a la gente de que al menos una persona de la familia era inocente. 20 de julio de 1839. Cornelius sospecha más cada día. Preguntando por Thomas y Hamilton, cosas que no puedo responder sin delatarme. Bridget dice que siempre fue el plan, que casarme con un juez eventualmente nos haría más cautelosas, pero también nos protegería de ser procesadas. ¿Qué mujer le confesaría un asesinato a su marido?, dijo. Y si él trata de revelarnos, ¿quién creería que la propia esposa de un juez lo había engañado tan completamente? Mientras Whitman leía estas líneas, el ruido de los caballos aproximándose a la casa de campo se intensificó, y la voz de su esposa resonó llamando alegremente a los trabajadores de la granja. Tenía tal vez minutos para reaccionar a lo que Margaret acababa de revelar antes de que Catherine y Sarah regresaran a casa y la posibilidad de una conversación privada se desvaneciera. Las últimas entradas del diario revelaron la parte más perturbadora de la conspiración. Nunca tuvo la intención de que terminara con 4 muertes. Bridget había estado conspirando más asesinatos, señalando a otros hombres ricos en el condado de Lancaster, que podrían hacer a las hermanas aún más ricas y poderosas. Los 4 esposos habían sido solo el principio de una campaña que podría haber durado para siempre. 25 de octubre de 1839. Bridget se ha estado reuniendo con Murphy, el detective, sobre la expansión de nuestras operaciones a los condados vecinos. Dice que podríamos formar una red de viudas y acabar con todos los hombres ricos de Pensilvania. Ella sueña con un futuro en el que las mujeres como nosotras controlan la mitad de la riqueza del Estado, casándose y asesinando como actos de revolución contra el dominio masculino. Pero el diario también tenía información que podría salvar la vida de Whitman y revelar la conspiración. Descripciones de dónde se habían ocultado las pruebas, cómo se habían cometido los asesinatos. Lo más importante, cuándo y cómo se planeó que muriera él. Según el diario de Margaret, su muerte estaba prevista para el 15 de noviembre, en exactamente 2 semanas. Sarah había estado administrando pequeñas dosis de extracto de digital, un veneno que provocaría síntomas similares a una insuficiencia cardíaca. La toxina se la daría en su brandy de la tarde, una costumbre que ella había adquirido desde que se mudó a la casa de campo. 1 de noviembre de 1839. Sarah ha perfeccionado la dosis. 3 gotas provocarán dolores en el pecho y dificultad para respirar en 1 hora, seguidas de un paro cardíaco en 4 horas. Los síntomas serán los mismos que los de una insuficiencia cardíaca normal, y la toxina será indetectable en su organismo en 24 horas. Mi papel de viuda desconsolada será clave. Debo lucir destrozada, pero no sorprendida. Todos conocen el estrés de los deberes legales de Cornelius. Las voces de Catherine y Sarah se acercaban a la casa, y Whitman tomó la decisión más importante de su carrera. Cerró el diario, miró a Margaret
y susurró las palabras que los salvarían a ambos o los destruirían juntos. Por la mañana montaré a Filadelfia para encontrarme con los investigadores federales. Vendrás conmigo y les dirás todo lo que me has dicho esta noche. La respuesta de Margaret dejó claro si buscaba la redención o simplemente jugaba su última carta en el juego de sus hermanas. Nos matarán a los dos antes de que lleguemos a la línea del condado. Bridget ha estado imaginando esta posibilidad desde el día en que empezamos. Tiene hombres en los caminos, le deben favores, maneras de hacer que las muertes parezcan accidentes incluso cuando huyen. La puerta principal se abrió con un chirrido, mientras Catherine y Sarah entraban, sus voces demasiado alegres con la falsa calidez que se había convertido en su firma desde los asesinatos. Margaret ocultó rápidamente el diario debajo de su chal mientras Whitman arreglaba sus facciones en una expresión de interés casual en las actividades de su esposa. Cornelius, Margaret, llamó Catherine, sus pasos resonando cerca del salón. No creerán lo que encontramos en la ciudad. La Sra. Henderson, en la tienda de abarrotes, ha estado contando las historias más jugosas sobre lo afortunada que es nuestra familia en el amor. La risa de Sarah se hizo eco en el pasillo, tan inocente como siempre. Ella dijo que tal vez las mujeres Brennan tenemos algún tipo de poder mágico sobre los hombres. Si supiera cuánto tenía razón, aunque no de la forma en que piensa. Whitman sintió que se le congelaba la sangre ante la crueldad casual de la voz de Sarah. Estas mujeres hablaban de asesinato como otras personas lo harían del tiempo o del precio del grano. La mano de Margaret buscó la suya debajo de la mesa, sus dedos temblando con lo que esperaba que fuera miedo real en lugar de actuación. ¿Qué le dijiste a la señora Henderson?, dijo Margaret, su voz sorprendentemente firme para el horror en sus ojos. Catherine se asomó a la puerta del salón, su sonrisa brillante y depredadora. Le dije que las mujeres Brennan siempre han sabido cuidar de los hombres que amamos. Les garantizamos que nunca les faltará nada, que nunca tendrán que pasar por nada, y que nunca tendrán que pasar por el proceso de envejecer y convertirse en una carga. La implicación era suficiente para que las manos de Whitman se apretaran. Estas mujeres consideraban que el asesinato no era un crimen, sino un acto de misericordia, una manera de mantener feliz a su víctima y asegurarse de que muriera mientras todavía era amado y exitoso. Era una justificación tan retorcida que mostraba lo realmente loca que estaba. Sarah entró en el salón con un juego de té en sus manos, sus movimientos gráciles y familiares. Creí que podríamos tomar un refrigerio mientras hablamos de las noticias que Catherine y yo oímos en la ciudad. Juez Whitman, creo que esto le interesará, considerando lo que hace. El énfasis en su título tenía un tono burlón que decía que las hermanas sabían lo que había descubierto de ellas. Whitman se dio cuenta de que el detective privado de Daniel Murphy probablemente había informado de cada pregunta, cada investigación, cada sospecha a Bridget y sus cómplices. ¡Qué noticia!, dijo Whitman, tomando una taza de té mientras calculaba si ya podría contener el extracto de digital que lo mataría. Catherine se acomodó en su sillón preferido, el mismo en el que había urdido el asesinato de Hamilton Crawford 6 meses atrás. Aparentemente, algunas agencias federales han estado preguntando por qué mueren tantos hombres ricos en los condados rurales de Pensilvania. Están especialmente interesados en situaciones en las que las jóvenes viudas heredan grandes fortunas en circunstancias sospechosas. Las palabras lo abofetearon, a Whitman, como una bofetada. Si los federales ya estaban investigando el modus operandi, su propia investigación podría ser redundante, pero también significaba que las hermanas sabían que estaban siendo observadas por más que el chisme local y los funcionarios del condado. Sarah continuó la explicación con su dulce sonrisa. La señora Henderson dijo que un caballero de Filadelfia ha estado preguntando por nuestra familia. En concreto, quería saber los detalles de las muertes de Thomas y Hamilton, nuestros acuerdos económicos y su propio matrimonio con Margaret. ¿La señora Henderson le dio esa información a este hombre?, preguntó Whitman, aunque ya sospechaba la respuesta. Oh, sí, respondió Catherine sonriendo. Ella le dijo todo lo que sabía, lo que lamentablemente equivale a mucho chismorreo y conjeturas además de los hechos reales. Pero ya sabe cómo son estos agentes federales, Cornelius. Tienen maneras de distinguir la verdad del rumor, sobre todo cuando ven patrones que indican delincuencia organizada. El apretón de Margaret en la mano de Whitman se apretó hasta doler. Las hermanas les decían que se les acababa el tiempo.
que la federal estaba a punto de destapar su complot y que el calendario para matar a Whitman se había adelantado. La voz de Bridget llegó desde la cocina, convocando a sus hermanas a una reunión confidencial. Catherine y Sarah se retiraron con sonrisas de disculpa, dejando a la pareja casada sola en la sala sabiendo que su privacidad era fugaz y probablemente ilusoria. «Te van a matar esta noche», susurró Margaret una vez que sus hermanas salieron de la habitación. La investigación federal ha presionado su mano. No pueden esperar hasta el 15 de noviembre si ya andan preguntando por ahí por muertes sospechosas. Whitman escudriñó el rostro de su esposa en busca de cualquier indicio de decepción. Todo en el comportamiento de Margaret gritaba terror, pero había visto lo bien que podían mentir las hermanas Brennan cuando estaba en juego su supervivencia. ¿Era esta otra manipulación para ganarse su total confianza antes de darle el veneno? «¿Cómo sé que no eres parte de esta última actuación?», preguntó en voz baja. «¿Cómo sé que tu confesión, tu miedo, tu diario, no son una forma planeada para hacerme bajar la guardia?» La respuesta de Margaret fue meterse debajo de su chal y sacar un pequeño frasco de vidrio con líquido transparente. «Este es el trozo de digital que Sarah ha estado preparando. Debía verter 3 gotas en tu coñac de esta noche, esperar a que te desplomaras y llamar al médico Malister para que certificara tu muerte por insuficiencia cardíaca». Puso el frasco en la mano de Whitman, sus ojos nunca alejándose de los suyos. Si todavía estuviera en su complot, ya habría administrado el veneno. «El que te lo esté entregando a ti en lugar de a él, debería demostrarte dónde están mis lealtades». El ruido de una conversación animada se filtró desde la cocina, demasiado tenue para descifrar palabras, pero lo suficiente para señalar que las 3 hermanas estaban conspirando. Whitman supo que él y Margaret tenían tal vez minutos para elegir un camino antes de que la última etapa de la conspiración se pusiera en marcha. «Hay más», susurró Margaret, su voz apenas audible. «El diario que te mostré no es la única evidencia. Bridget ha estado llevando cuentas de todo lo que hemos robado, cada transacción, cada herencia manipulada. Ella lo llama seguro en caso de que alguna vez tengamos que demostrar nuestro valor a posibles aliados o chantajear a cualquiera que nos amenace». «¿Dónde se almacenan estos registros?» «Oculto en el viejo escritorio de padre en el sótano, detrás de un panel falso que solo Bridget conoce. Pero la he estado observando, estudiando sus formas, preparándome para el día en que tendría que elegir entre mis hermanas y mi alma». La charla desde la cocina se intensificó, y Whitman pudo escuchar la voz de Bridget dando lo que parecían ser instrucciones finales a Catherine y Sarah. Fuera lo que tuvieran en mente, estaba a punto de empezar. «Vámonos ya», dijo Whitman, «por la puerta trasera, a caballo a Lancaster Town y directamente a las autoridades federales. Que sus hermanas les digan a los investigadores por qué su cómplice y su cuarta víctima desaparecieron en la noche». Pero cuando iban a la parte de atrás, la voz de Sarah llamó desde la cocina con falsa dulzura. «Margaret, querida, ¿pueden tú y Cornelius venir un momento? Bridget quiere hablar con los dos». Era una orden, no una petición, y ambos sabían que negarse delataría su conversación privada y el complot. Margaret observó a su esposo con una mezcla de amor, miedo y esperanza desesperada. «Si entramos en esa cocina», susurró, «puede que no salgamos con vida». El juez Cornelius Whitman había estado haciendo juicios de vida o muerte durante 27 años, pero ninguno había tenido la carga de la decisión que enfrentó el 1 de noviembre de 1839. Podía ir a la cocina donde 3 asesinas esperaban con su trampa mortal, o podía huir y salvar su vida, pero dejaría a las hermanas Brennan libres para matar en otros condados, otros estados, donde quiera que las llevara su perversa ambición. La decisión la tomó por el ruido de caballos que se aproximaban a la casa de campo a todo galope. A través de la ventana del salón, Whitman divisó antorchas danzando en la noche. Demasiados jinetes para una visita casual, demasiado decididos para una llamada social. Alguien llegaba a la granja Brennan en misión oficial y ese alguien había traído consigo a hombres suficientes para sofocar la resistencia. «Alguaciles federales», respiró Margaret, reconociendo el movimiento organizado de las fuerzas del orden incluso en la oscuridad. «Están aquí». Desde la cocina se escuchó un movimiento frenético. Sillas arrastrándose, puertas de gabinetes cerrándose de golpe, susurros urgentes.
Las hermanas Brennan también habían avistado a los jinetes que se aproximaban y estaban poniendo en práctica cualquier plan de contingencia que tuvieran para esta precisa situación. Bridget se apareció en la puerta del salón, su habitual calma sustituida por una gélida eficiencia. Cornelius, Margaret, tenemos que hablar de nuestro pasado antes de que esos hombres lleguen a casa. Hay explicaciones que pueden servir a todos nuestros propósitos y verdades que no harían bien a nadie. Incluso con el arresto a punto de ocurrir, Bridget Brennan trataba de controlar la historia, de manipular la situación en su beneficio. Whitman comprendió que esta mujer seguiría manipulando vidas hasta que le pusieran una soga al cuello. «No lo creo», respondió Whitman, poniéndose de pie y situándose entre su esposa y su hermana. «Margaret y yo diremos a la policía lo que pasó aquí, y tú vas a pagar por ello». El rostro de Bridget se transformó de una serenidad calculada a una rabia real, mostrando por primera vez el monstruo que había estado ocultando bajo años de actuación. «Tonto santurrón, ¿crees que tu amada ley te salvará de nosotras? ¿A los alguaciles federales les importan unas cuantas muertes cuando hay dinero y fama en juego? ¿Qué quieres decir?», exigió Whitman, aunque una parte de él ya lo sospechaba. Sarah apareció al lado de su hermana mayor, su tierno rostro distorsionado en algo desagradable y vengativo. ¿En serio creíste que andábamos por ahí sin protección, sin contactos en las altas esferas? ¿Pensaste que 4 mujeres podrían salirse con la suya con asesinatos perfectos durante 3 años sin que nadie en el poder parpadeara? La implicación era alucinante. La tapadera de las hermanas Brennan había sido protegida por la corrupción que llegaba mucho más allá del condado de Lancaster. Alguien poderoso los había estado encubriendo en la investigación, probablemente por una parte de su botín robado o por favores aún por cobrar. Catherine se colocó junto a sus hermanas en la puerta, cerrando el paso hacia la cocina. «Juez Whitman, está a punto de descubrir que la justicia no es ciega. Es cara. Los hombres que cabalgan hacia esta casa no vienen a llevarnos presas, vienen a detenerlo a usted». Antes de que Whitman pudiera responder, pasos en el porche delantero revelaron la presencia de sus invitados. Un puño llamó a la puerta, una voz llena de autoridad. «Alguaciles federales, abrid la puerta ahora». Bridget se alisó el vestido y se compuso en una expresión de angustia femenina. «Recuerde, Cornelius, usted es quien tiene acceso a documentos legales, con el conocimiento para falsificar testamentos, con los contactos para organizar accidentes oportunos. Margaret es la víctima traumatizada que finalmente encontró el valor de revelar los abusos de su esposo». La puerta se abrió antes de que alguien pudiera responder, y 6 hombres armados irrumpieron en la cabaña con sus armas desenfundadas e insignias al descubierto. Su jefe, un hombre canoso de unos 50 años, observó la escena con ojos entrenados que no pasaron por alto nada. «Soy el alguacil William Davies, Corte Federal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Pennsylvania. Juez Cornelius Whitman está bajo arresto por conspiración para asesinar, fraude y corrupción en el cargo». Las palabras impactaron a Whitman como latigazos. Las hermanas, de alguna manera, lo habían logrado culpar de sus propios delitos, utilizando su propia investigación en su contra, y su posición como evidencia de su culpabilidad en lugar de su inocencia. Margaret se adelantó, con lágrimas rodando por su rostro en lo que parecía angustia genuina. «Alguacil Davies, no entiende. Mi marido es inocente. Mis hermanas asesinaron a Thomas Hennessy y Hamilton Crawford. Tengo evidencia que le mostrará la verdad». Pero Bridget estaba preparada para esto. Su voz mostrando la cantidad justa de preocupación apesadumbrada por una pariente desequilibrada. «Creo que mi hermana ha estado muy estresada desde que se casó. Ha estado lanzando acusaciones locas, inventando historias conspirativas de asesinato. El doctor Malister puede confirmar que Margaret ha estado actuando con serios signos de locura». El alguacil Davies observó a las 4 figuras frente a él con el ojo atento de un hombre que había visto todo tipo de engaño. «Zora, Whitman, hemos jurado testimonio de un investigador privado llamado Daniel Murphy, que dice tener pruebas de que usted y sus hermanas asesinaron a sus esposos por dinero». El descubrimiento de que Murphy se había vuelto en contra de sus empleadoras cambió por completo la naturaleza de la batalla. El rostro de Margaret se iluminó con esperanza desesperada. Sus hermanas se miraron entre sí con pánico apenas contenido. «Murphy ha estado trabajando para nosotras.
intervino rápidamente Catherine. Le contratamos para que investigue muertes sospechosas en el condado porque temíamos por nuestra seguridad. Si nos está acusando, entonces ha sido influenciado por alguien que quiere destruir a nuestra familia. Pero el alguacil Davis no había terminado. El señor Murphy nos entregó registros financieros que revelan el saqueo sistemático de bienes y propiedades después de cada fallecimiento. También nos entregó evidencia física, viales de veneno, identificaciones falsas, correspondencia que detallaba toda la conspiración. La calma de Sarah se rompió. Su máscara de bondad se deslizó para revelar a la calculadora asesina debajo. Murphy iba a destruir esa evidencia. Nos dijo que todo desaparecería si le pagábamos lo suficiente. La admisión quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte, corroborando todo lo que Margaret había escrito en su diario, y todo lo que Whitman había sospechado sobre la familia de su esposa. Bridget miró a su hermana menor con odio, sabiendo que el berrinche de Sarah las había condenado a todas. Además, prosiguió el alguacil Davis, tenemos la declaración jurada del propio juez Whitman, que nos ha ido revelando a través de intermediarios durante estas semanas cómo descubrió la conspiración y cómo intentó reunir pruebas contra las culpables. Whitman miró al alguacil, desconcertado. Nunca había testificado ante el gobierno federal, nunca había llamado a intermediarios. Acababa de enterarse de toda la conspiración esa noche. Pero entonces, amaneció. Margaret había estado hablando con agentes federales. Había estado colaborando en secreto con la investigación de Murphy. Había pasado semanas reuniendo pruebas para delatar los crímenes de sus hermanas. El diario, murmuró Margaret, sacando el libro encuadernado en cuero de debajo de su chal. Todo está grabado aquí. Cada asesinato, cada plan, cada palabra. He estado reuniendo evidencia desde la muerte de Thomas Hennessy, esperando el momento para vengar a todos los hombres que mis hermanas asesinaron. Las últimas palabras de Bridget, mientras los alguaciles le colocaban grilletes en las muñecas, mostraron la extensión de su lógica perversa. Les evitamos a esos hombres volverse viejos, dependientes de sus familias, ver perder sus fortunas y fallar sus cuerpos. Les proporcionamos amor y alegría, hasta que fallecieron. Fuimos asesinas compasivas y la historia nos recordará como aquellas que se negaron a ser víctimas de un sistema que pretende destruirnos. Mientras las hermanas Brennan eran transportadas para ser juzgadas en Filadelfia, el juez Whitman se dio cuenta de que el valor de Margaret al revelar la conspiración había salvado su vida y posiblemente decenas más. Las hermanas de hecho habían conspirado para extenderse más allá del condado de Lancaster, estableciendo una red de viudas asesinas que podría haber operado durante décadas. El juicio que siguió fue uno de los casos criminales más publicitados en la historia de Pensilvania. Bridget, Catherine y Sarah Brennan fueron declaradas culpables de varios cargos de asesinato y conspiración, y se convirtieron en las primeras mujeres en el estado en ser condenadas a muerte por tales delitos. Fueron ahorcadas juntas el 15 de marzo de 1841, exactamente 3 años después del asesinato de Thomas Hennessy. A Margaret Brennan Whitman se le concedió inmunidad a cambio de su testimonio y cooperación. Ella y su esposo huyeron de Pensilvania inmediatamente después del juicio y se establecieron en Ohio bajo nombres falsos. La granja Brennan se vendió para pagar la restitución a las familias de las víctimas y la casa de piedra que había sido testigo de tanta maldad fue demolida. Pero la historia de las hermanas Brennan tuvo un último capítulo perturbador. Documentos desenterrados años más tarde mostraron que su conspiración sí que había ido más allá del condado de Lancaster. Patrones similares de muertes sospechosas de jóvenes viudas se informaron en Maryland, Virginia y Delaware en el mismo período, lo que indica que otras mujeres habían seguido el modelo de matrimonio y asesinato de Brennan. El caso sentó jurisprudencia para la persecución del crimen organizado familiar y mostró que el mal podía prosperar tras fachadas de respetabilidad y virtud femenina. También se preguntó cuántas otras conspiraciones similares podrían haber ocurrido a lo largo de la historia estadounidense, encubiertas por la incredulidad de la gente de que las mujeres pudieran ser capaces de tanta violencia premeditada. Cuando creíamos haberlo visto todo, el horror en el condado de Lancaster se profundiza. Si esta historia te dio escalofríos, comparte este video con un amigo amante del terror. Dale like para apoyar el canal y suscríbete para no perderte historias como esta. Averigüemos qué pasa después.
El legado de las hermanas Brennan perduró en el mayor escrutinio legal sobre las muertes sospechosas relacionadas con herencias y la conciencia de que los monstruos podían tener caras de ángeles. Su caso se convirtió en una advertencia sobre los riesgos de pensar que los roles de género tradicionales ofrecían protección contra la criminalidad. Hoy en día, el lugar de la granja Brennan es un centro comercial, y pocos en el actual condado de Lancaster saben el pasado oscuro del suelo bajo sus pies. Pero a veces, cuando los historiadores locales hablan del pasado de la zona, alguien mencionará a las 4 hermanas que se negaron a separarse y a los 4 hombres que murieron por su pervertida idea de la lealtad familiar. Este enigma nos revela que el mal se esconde tras rostros conocidos y que los peores criminales son aquellos que saben aprovecharse de las expectativas y supuestos de la sociedad. Las hermanas Brennan se salieron con la suya durante años, porque nadie quería pensar que 4 mujeres pudieran ser responsables de tanta crueldad sistemática. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que todo salió a la luz? ¿O podría haber más víctimas que nunca encontramos? ¿Podrían estar llevándose a cabo conspiraciones similares incluso en la actualidad, disfrazadas bajo apariencias de respetabilidad y piedad familiar? Comenta abajo tus teorías sobre las hermanas Brennan y sus delitos. Si te gustó esta historia y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campanita y compártelo con alguien que ame el terror. La historia está llena de secretos, y estamos aquí para revelarlos todos. Hasta la próxima.